Saludos con todos. Mi nombre es Cristian Ramón y soy estudiante de la Universidad de Indoamérica de la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a realizar la segunda práctica sobre mezclas y tipos de separación de las mismas mezclas. Entonces vamos a proceder con la primera práctica, que es con el agua y el aceite. Entonces tenemos el agua y el aceite en su estado líquido, tenemos una botella, el dispositivo para medir el agua y el aceite, pero tenemos que saber que pese a que tenemos estos dos componentes en su estado líquido, son químicamente diferentes. Químicamente el agua, en este caso el aceite, son cadenas de átomos de carbono y de hidrógeno. Específicamente el aceite doméstico es un hidrocarburo no polar. Entonces, esto quiere decir que no tiene muchas fuerzas de atracción. Por el contrario, el agua tiene moléculas dipolares. Las moléculas del aceite son más grandes que las moléculas del agua. Entonces lo que vamos a proceder a hacer es el experimento. Entonces tenemos entendido que tenemos que tener 100 centímetros cúbicos de agua. Y lo agregamos en una botella. Y después agregamos el aceite. Entonces, para que no se separe, le vamos a tener que limpiar el recipiente. Y vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de aceite. Eran 150 centímetros cúbicos de agua. Voy a agregar 50 más. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el aceite, que son 100 centímetros cúbicos. Vamos a ver cómo se produce la separación de estos dos componentes inmediatamente. Entonces lo que vamos a hacer es agregarlo lentamente. Vamos a ver cómo el agua reacciona al aceite, ya que son dos sustancias químicamente diferentes y el aceite es menos denso que el agua. Entonces lo que podemos ver es que el aceite es menos denso que el agua y por eso se va a la superficie. Estas dos sustancias no se mezclan porque tienen diferentes moléculas en su estructura, diferentes estructuras moleculares. Esto genera que es una mezcla heterogénea o invisible, ya que sus componentes no se están mezclando de manera uniforme. Por más que le agitemos, vamos a ver que esto no se va a mezclar. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dejar reposar el agua y el aceite y observar en qué tiempo se separa. Después de esto vamos a saber qué tiempo se demora a separar. Después de agitarle un poco, vamos a poner el cronómetro y vamos a ver qué tiempo se demora. Entonces vemos que parece que se formaron una mezcla heterogénea, pero toma un tiempo en que se separa. Como vemos, el color amarillento del aceite ya va dando cuenta que esta mezcla se está separando. Lo que estamos viendo en este momento es la sedimentación, que es un proceso en el que las partículas más pesadas van al fondo del recipiente. El recipiente es la botella plástica. Entonces, si vemos, ya va alrededor de un minuto y ya se está notando la diferencia entre el agua y el aceite. Entonces podemos ver que ya después de este intervalo de tiempo ya se hizo la separación.
Ahora lo que vamos a proceder a hacer es el proceso de decantación. Previo a esto vamos a hacer el proceso de introducir un hielo en esta mezcla. Lo que vamos a hacer es poner esta mezcla que tenemos aquí en el vaso. Para que se divise de mejor manera qué va a pasar cuando introducimos un hielo. Entonces lo que ahora vamos a proceder a hacer es poner el agua en su estado sólido. Como vimos en experimentos anteriores, estas partículas están más cohesionadas y van a ser menos densas. Entonces lo que vamos a hacer es introducir. Y lo que está pasando es que se produce una capa entre el aceite, el agua y el hielo. Como podemos ver, el hielo queda atrapado entre el aceite. Es un proceso en el que el hielo, como al ser menos densos que todos, se queda en la superficie, pero va a demorarse menos tiempo en derretirse, ya que le está cubriendo una capa de aceite. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer el proceso de filtración. Para eso necesitamos volver toda la mezcla a la botella. Entonces volvemos toda la mezcla a la botella. Primero entonces lo que vamos a hacer es volver todos estos componentes a la botella. Y vamos a observar lo que pasa. Lo que va a pasar nuevamente es que esta mezcla se va a sedimentar, como ustedes pueden ver. Se va a sedimentar, es decir, las partículas más pesadas se van a ir hacia el fondo del recipiente. Pero en la filtración vamos a ver lo que pasa. Vamos a voltear esta botella en el vaso y vamos a ver cuál de las dos sustancias van a caer primero. Como vemos, cae la sustancia de color más claro, en este caso es el agua. El aceite se va a quedar y va a caer, pero va a caer después, ya que al ser menos denso se queda en la parte de arriba. Entonces esto se utiliza en la industria, se utiliza de muchas maneras. Entonces las sustancias más densas van a quedar flotando y se van a caer después. Entonces, como vemos, ya que tenemos poca agua en el recipiente. Entonces podemos ver la diferencia. Hicimos el proceso de filtración. Podemos ver el agua y el aceite. Ahora lo que vamos a hacer es retornar todos los líquidos y vamos a poner una sustancia más densa para ver lo que sucede. Entonces ponemos el aceite y ahora le vamos a agregar jabón líquido. Lo que va a pasar cuando le agreguemos el jabón líquido es que el jabón líquido, al ser más denso, va a irse a la superficie. Entonces tenemos que agregar 20 gotas de jabón líquido. Entonces agregamos el jabón líquido. 1, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 gotas. Como podemos ver, el jabón líquido, al ser la sustancia más densa en esta mezcla, se está yendo al fondo. Esto quiere decir que está ocurriendo otro proceso de sedimentación. En la mezcla que ya teníamos, se está formando una diferencia de colores y una diferencia de partículas. Lo que vamos a hacer a continuación es revolver todo, con la finalidad de que el jabón actúe como un emulsionante. ¿Qué es el emulsionante? El emulsionante hace que dos partículas, en este caso el jabón, que tiene más afinidad con las grasas, va a actuar como un emulsionante. Al colocar el jabón en la mezcla, observamos que el jabón se va hacia el fondo, ya que es más denso que el aceite. Podemos añadir que el jabón actúa como un emulsionante, tiene una cadena de hidrocarburos y tiene afinidad con las sustancias no polares. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todo. Tenemos que mezclar bien. Vemos cómo se está tornando de un color más rojo. Ya no está habiendo la diferencia entre el aceite, el jabón y el agua. Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que pasó en este caso? El agua, el aceite y el jabón se convirtieron en una emulsión. Esto quiere decir que al tener más afinidad el jabón con las grasas y aceites, no se va a mezclar completamente, pero va a tener más afinidad con las grasas. Entonces, esto es lo que va a pasar. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver una diferencia de densidades entre diferentes compuestos. Tenemos el alcohol antiséptico, tenemos agua, aceite y jabón. Lo que vamos a hacer es poner cada uno en un recipiente y vamos a ver la diferencia de densidades. Lo primero que vamos a poner es el agua. Lo siguiente que vamos a poner es el aceite. Lo siguiente que vamos a agregar es el alcohol antiséptico. Por último vamos a agregar el jabón líquido. Entonces lo que estamos viendo es la diferencia de densidades. El aceite, al ser menos denso que todos, se queda en la superficie. El alcohol antiséptico, que tiene un tono más azul, se queda en segundo lugar. El agua es más denso que el aceite y que el alcohol. Y por último, el jabón líquido se queda en el fondo, ya que es el más denso de todos. Continuamos con la práctica 2, que tiene que ver con el agua con otros elementos. Vamos a evidenciar las mezclas homogéneas y heterogéneas. Entonces, lo que vamos a hacer es
en 3 vasos colocar agua y tenemos 3 elementos, que es la maicena, el azúcar y la sal. Entonces vamos a colocar cierta cantidad de estos elementos y después vamos a ver que después de un tiempo qué es lo que pasa. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar 100 ml o cc de agua en cada vaso. Lo siguiente que vamos a hacer es colocar 10 gramos de cada elemento. Entonces lo que vamos a hacer es encerar. Vamos a encerar la máquina y vamos a colocar 10 gramos. Justo 10 gramos en un vaso. Encerramos nuevamente, vamos a colocar 10 gramos de sal. 10 gramos de sal en el otro recipiente con 100 cc de agua. Y lo siguiente va a ser colocar 10 gramos de azúcar. En el último recipiente. Dejamos por un lado los materiales. Lo que nos interesa ahora es qué va a pasar con cada una de las mezclas. Aquí tenemos el azúcar, aquí tenemos la sal y la maicena. Entonces vamos a proceder a agitar todas. Lo que estamos viendo aquí son mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahora en estos casos podemos ver que en los dos son mezclas homogéneas, ya que sus elementos no se pueden diferenciar, es decir, que son miscibles. Y en este caso se podría decir que pareciera que es una mezcla homogénea también, pero después de un tiempo va a convertirse en una mezcla heterogénea. Esto quiere decir que es una mezcla de dos sustancias con diferentes compuestos que se pueden diferenciar entre sí. Es una mezcla heterogénea ya que tiene diferentes fases. Después de un tiempo esta mezcla no se va a separar, la del azúcar y de la sal no se va a separar, pero la mezcla del agua con la maicena sí se va a separar. La maicena, al ser más densa, va a irse a la superficie y se va a diferenciar entre la maicena y el agua. Entonces estas dos son mezclas homogéneas, perdón. Entonces lo que vamos a hacer es dejar reposar esta mezcla, pero a este vaso con agua y con maicena le vamos a añadir 10 gramos adicionales. Vamos a encerar. Ponemos 10 gramos. 10 gramos.
y procedemos a agitar. Como vemos, ya tenemos una mayor cantidad de maicena, y lo que va a pasar es que después de un tiempo vamos a diferenciar la maicena del agua, porque como dije anteriormente, estas son diferentes, tienen diferentes densidades. En este momento va a parecer que es una mezcla homogénea, pero no es así, es una mezcla heterogénea. Como podemos ver, parece que se hicieron una mezcla homogénea. Entonces le dejamos reposar. Con el experimento número 2, vemos que al cabo de 10 minutos de haber dejado reposar la maicena con el agua, vemos la diferencia que hay entre las dos densidades. La maicena, al ser más densa, se va al fondo del recipiente, y el agua, al ser menos densa, se queda en la superficie. Como le agregamos más maicena, se nota más la diferencia. Ahora lo que vamos a proceder a hacer es un fluido no newtoniano. Entonces lo que vamos a hacer es agregar 200 cc de agua y la maicena hasta conseguir un fluido no newtoniano. Entonces seguimos agregando maicena. No se me escucha porque lo voy a poner en cámara rápido. Y ahí nomás ya. Ahí nomás. Ahí está perfecto. No, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Está muy sueco. No, no. Eso sí. Bien está. No se hace nada de esto. Sí se hace. Sí se hace, está bien. Un poquito más de agua, digo yo. Sí, poquito. De gana, mucho. Ya. Ya. Ponle gana. Déjalo nomás así. Ahorita esto lo voy a hacer en cámara rápida. Como que estuviera.
Mientras menos presión ejerza, mientras más presión ejerza, más dura se hace. Pero si no le hace nada, se hace líquido. Vea, ahorita vea, le está haciendo fuerza para que se compacte. Ya, párale. Continuando con el experimento número 3, vamos a ver qué sucede con el agua y con el café en el caso de las mezclas. Tenemos el agua a 3 temperaturas, caliente, tibio y frío. Lo que vamos a hacer es añadir 10 gramos de café molido en cada vaso de agua. Entonces lo que vamos a hacer es encerrar la máquina que mide el peso y vamos a poner 10 gramos de café molido en cada uno de los vasos. Entonces lo que vemos es que vamos a poner en el agua fría. Lo que vemos es que es proporcional a una cucharada. Entonces para agilitar el tiempo vamos a poner una cucharada en cada vaso. Sin agitar, podemos ver que el agua caliente hace que se disuelva más. Ahora en el agua fría no pasa nada, el café está flotando. Entonces ahora vamos a proceder a agitar. Vamos a agitar. Agitamos con el agua fría, el café molido. Estamos viendo que no se quiere mezclar. Ahora vamos a agitar con el agua tibia. Podemos ver que tiene la intención de mezclarse. Y ahora vamos con el agua caliente. Con el agua caliente. Lo siguiente que vamos a hacer es poner estas mezclas en el papel filtro. Entonces lo que vamos a pasar tienen graduados por colores. Entonces aquí está el agua fría y vamos a ponerle aquí. Vamos poniendo. Estamos viendo que el papel filtro está filtrando. ¿Qué pasó? Vamos a hacer lo mismo con el agua tibia y con el agua caliente. Lo que acabamos de ver es el proceso de filtración en diferentes temperaturas del agua. Podemos observar que al filtrar con las diferentes temperaturas, al estar más caliente el agua tiene más afinidad con el café. La afinidad hace que pase el agua más rápido por el papel filtro. Estas tres mezclas difieren
en su color y en su aroma. Entonces, mientras más caliente esté el agua, tiene más afinidad con el café. El color va a ser más fuerte y el aroma también.